Necesito un encuentro con el Dios
Hoy con el gran yo soy. Y en esta tarde buscamos su gloria, buscamos su presencia. Hoy declaramos que los cielos son abiertos.
vamos a querer motivar a tus hijos, Señor, donde todos salgamos motivados de este lugar. En el nombre de Jesús, tomamos autoridad contra todo espíritu inmundo, Señor, lo sujetamos y lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera, en el nombre de Jesús, fuera, échelo de su vida, de su casa, de su familia, en el nombre de Jesús. Cúbrenos ahora con la sangre de Cristo, cúbrenos con los ángeles en este lugar, que se suelten todos los recursos sobre tu pueblo y sobre tus hijos. Te damos gracias, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Tomen asiento, qué alegría. Contamos con la presencia de la pastora Nora, de la intercesora Gracielita. Un aplauso para ella nuevamente. Salude, pastora, salude, venga. No podemos dejar de recibir un saludo de la pastora, una bendición. Hola, buenas tardes. Hola, sí, me escucha. Bueno, un gusto estar con ustedes, un placer verlos de nuevo. No nos para nadie, ni el frío nos para, nada. Así que bueno, que Dios los bendiga, los felicito, que están acá para aprender y realmente es una bendición estar con ustedes en la casa de Dios. Es nuestra familia, nuestra casa. Así que bueno, todos formamos una gran familia. Que Dios los bendiga, abra su corazón, su mente, para que Dios les hable, que Dios está aquí con nosotros. Amén. Los felicito por la valentía que tienen de venir. No aflojen. Tienen que venir. La Celita también venía a Bueno, decirle que cada vez que estoy acá, estoy en el cielo. El fin de semana nos fuimos en el cielo y decíamos, aquí está. Qué hermoso verlos a todos de vuelta. Y si Dios quiere, nos veremos mañana otra vez y vamos a aprovechar todo el tiempo para lo que hoy nos va a enseñar el pastor. Gracias a todos. Sí, realmente son unos valientes porque están faltando como 10 personas. Pero bien por ustedes. Bueno, y las personas poderosas que están acá, La pastora Nora, la intercesora Gracielita, son poderosas en Dios. Y vienen a aprender también, caramba, bueno. Vienen a aprender. Tu mayor potencial. Hoy vamos a tener una clase distinta, no de un libro de la Biblia. Vamos a seguir dentro de 15 días, más o menos, vamos a seguir con 2 de Corintios. Pero esta semana el Señor me habló fuerte del mayor potencial, el máximo potencial. De repente el Señor me estuvo hablando de esto. Pasa lo siguiente, a mí siempre me gustaron los libros de autoayuda. Y entonces el día martes tuvimos una partecita de esto con los varones. Y yo les pedí que cada uno se identificó con algo, ¿no? Cada uno en qué era bueno, en qué don, qué talento, ¿cómo decirlo? Qué don, qué talento, qué habilidad, qué trabajo tenía cada uno. Y me gustó cómo me describió Alberto, cómo me describió a mí, al pastor, a ver. Buen comunicador, explica bien, enseña bien, se le entiende, se baja a nivel de la congregación y se entiende todo lo que enseña. Wow. Muy bien. Realmente, saben, me describió así, la comunicación. Y la comunicación es un poco mi pasión. Comunicar el mensaje de la palabra de Dios es mi pasión. Ahora, si yo les cuento, cuando yo tenía 10, 11 años, imagínense que yo era re tímido. Me ponía colorado si pasaba a dar la lección. La daba, sí, o estudiaba, pero me ponía colorado, transpirado, parecía que me iba a desmayar.
Cuando fui lleno del Espíritu Santo, a eso de los 19 años, casi 20 años, fui lleno del Espíritu Santo, le reclamaba al Señor ese versículo que dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y yo le decía, Padre, no me animo. ¿Y cómo es eso que voy a recibir poder si no me animo? ¿Cómo hago? Y el Espíritu Santo me fue enseñando. Entonces, el primer día, me acuerdo que a los pocos días de ser lleno del bautismo del Espíritu Santo, voy a una reunión, todo como siempre tímido, me sentaba por ahí atrás, por ahí, y pasa lo siguiente. El hermano que precedía me conocía, el que estaba presidiendo la reunión, me conocía y dice, vamos a cantar un coro y el hermano Walter va a estar orando. Jamás había orado en público. ¡Ja! Rojo. Pero dije, bueno, si yo tengo el Espíritu Santo, Señor, hacémelo saber, a ver, porque tu palabra dice, recibiréis poder. Y recuerdo que agarré el micrófono, temblaba, hacía así el micrófono, y empecé a orar. Cerré los ojos y empecé a orar. Y cuando empiezo a orar, ya me di cuenta que ya no era yo, que era el Espíritu que oraba a través de mi vida. Y dije, wow, si esto funciona así, yo me animo. Después, me acuerdo del pastor que teníamos en ese tiempo, Eduardo se acuerda, me dijo, tenés que predicar, Walter. No, sí, tenés que predicar, me dijo. Pero ¿le parece? Sí, te están pidiendo, los chicos te están pidiendo, vamos a hacer una reunión especial, dice, y te piden a vos, que prediques vos. Y bueno, yo dije, Padre, si esto funciona como la primera vez, como cuando oré, yo voy a predicar siempre. Me suelto y empiezo a predicar. Y me acuerdo que también tomé el micrófono, hacía así el micrófono. Temblaba, pero cuando empiezo a hablar, me di cuenta que ya no era yo, que era el Espíritu Santo a través de mi vida. Y ahí, a partir de ahí, empecé. El pastor me ponía, teníamos un cartel así como aquel, donde ponían tal día apertura, tal día esto, y un día al mes, predicación. ¿Te acordás, Eduardo? Y ahí me largué. Y si yo pude, ustedes pueden también. ¿Amén? Claro que sí, porque el mismo Espíritu que está en mí está en ustedes. Y es más, yo les voy a hablar este tema y me decía, Padre, ¿cómo le voy a hablar esto si yo estoy como Pablo? No pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, me extiendo a lo que está por delante, ¿sí? Me extiendo a la meta, tu mayor potencial. Y esta semana el Señor me recordaba todo eso. Y cómo podemos ir creciendo y cómo podemos ir soltándonos y cómo podemos ir multiplicando el talento que Dios nos dio. Porque de eso se trata. Ahora vamos a ver. Vamos a Gálatas capítulo 6, verso 7 para poner una base. Y hoy usted tiene que salir motivado de este lugar. Motivado, tiene que salir con una meta, tiene que salir con algo. Este es el pasado, este es el presente de hoy y este es el futuro. Pasado, presente, futuro. Ahora vamos a trabajar en esa área. Gálatas capítulo 6, verso 7. No aparece. Ahí está. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hoy estamos donde estamos y estamos como estamos por los que sembramos en el ayer. O sea, si usted está bien, está próspero, va para adelante, porque usted ha hecho una buena siembra en el pasado. Si usted dice, no, todavía quedan cosas, bueno, está bien. Algo sembramos mal y estamos pagando las consecuencias de haber sembrado mal. El ingeniero que sabe de siembra va a tomar en cuenta este versículo. ¿Cierto? Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Eso es lo que está diciendo Pablo a los Gálatas. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. O sea, estamos hoy donde ayer decidimos estar. Hoy estamos en un lugar donde ayer tomamos la decisión de estar. Estamos en un trabajo porque
se nos dio la oportunidad, porque no había otra cosa, pero tomamos la decisión de estar ahí. Abrimos una empresa por la decisión que se tomó y estamos ahí. O estamos casados porque hubo un día en el pasado donde decidimos casarnos. ¿Sí? Decidimos casarnos. Estamos casados. Y la decisión del ayer es lo que nos marca hoy. Y la decisión de hoy es lo que va a marcar nuestro mañana. Amén. Entonces, el Señor me empieza a hablar de esto porque yo anhelo mucho, me gusta lo que es libros de autoayuda. Y a mí me ayudaron mucho a desarrollar la comunicación. Por eso, cuando Él me identifica el día martes como buen comunicador, bueno, es mi anhelo, es mi sueño, ser un buen comunicador. Y me leí libros de autoayuda. Y esta semana llega a mis manos un libro digital de autoayuda y me pongo a analizarlo y hablaba de tu mayor potencial. Y yo dije, wow, me quedé, porque podía haber hecho algo más. Y después me pongo a hablar con un profesor en la escuela, que él no es creyente ni nada. Nos ponemos a hablar, es una buena persona, un buen comunicador también. Y me dice, dice, vos tendrías que estudiar coach, me dice. ¿Y qué es eso? Dice motivador, ser motivador. Un coach es un motivador, alguien que adiestra, enseña, alguien que motiva a la gente. Me dice, vos lo hacés porque sos pastor. Me dice, lo hacés naturalmente, pero con un cartón, dice, a vos te pueden llegar a pagar, se paga muy bien esa carrera. Entonces, si no digo que voy a estudiar, pero si tendría que estudiar, me gustaría por ahí eso, motivar a la gente, saber motivar a la gente. Yo lo hago desde el Espíritu Santo, lo hago desde la palabra, no cobramos por eso, no es negocio ni nada, lo hacemos de corazón, lo hacemos porque queremos ver a la gente bien, queremos verla libre, le traemos a las pastoras, traemos a la intercesora, mañana tenemos al evangelista, no se me duerman, 10 de la mañana... 10 de la mañana que viene el evangelista, porque queremos verlos bien, sanos, libres y prósperos. Porque en definitiva, como dice el pastor acá de la pastora, si vos no te va bien, 20 años de creyente, algo te está pasando, ¿no es así? Entonces, ¿cómo es el tema? Tu mayor potencial. Y empiezo a leer, y este autor empieza a hablar que el mayor potencial de uno está dentro de uno. Que no lo busquen afuera porque está dentro. Y si usted recibió algo, lo tiene que multiplicar, decía. Y eso me llevó a la parábola de los talentos. Que dicho sea de paso, ¿quién publicó hoy sobre eso? La mujer de Messi. La esposa de Messi. La esposa de Messi hablando de la parábola de los talentos. Mire, tremendo. Poneme Mateo capítulo 25. Verso 14. Vamos a trabajar un poquito, pero yo quiero que hoy participen todos y que piensen a ver cómo se pueden expandir, cómo pueden ir a otro nivel. No solo en lo ministerial, acá adentro lo pueden hacer viniendo los sábados, van a tener la oportunidad de hacer una apertura, de ir haciendo algo. ¿Sí? El que tiene un talento de multiplicarlo, ir creciendo en los ministerios, ir creciendo en los dones, aprender a ministrar liberación. ¿A cuánto le gusta? Liberación. A Raquel allá le gusta liberación, a María, Ariel, ¿te gusta liberación? ¿Sí? Muy bien. Bueno, dice Mateo 25, mire, preste atención, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Seguimos. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos
fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero, mire lo que dice ahí, a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, ¿qué va a pasar? Se le dará. Y le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Hasta ahí? 30. Y al siervo inútil, echarme en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire qué tremenda palabra para esta tarde. ¿Va a venir el café después, pastora? Sí, vamos a tomar café. A cada uno nos dan un talento, dice el Señor. A cada uno se nos dio un talento. Ahora hay que multiplicar. Al que tenía 5, fue, negoció, no sé cómo hizo, habrá comprado materia prima, fabricó, vendió, lo multiplicó. Que tenía 2, hizo lo mismo. El que tenía 1, por miedo a perderlo, lo escondió. Y ahí es reprochado eso. Y el Señor, mire lo que les dice. Ya había bancos en la época de Jesús. Ya estaba el banco, no sé cuál era, si era el Provincia, el Nación, el Galicia, no sé cuál era, pero había banco. Había banco. Había gente que trabajaba en el banco. Y le dice, lo hubiera llevado al banco, lo hubieras puesto, mirá, 30, 60, 90 días, y te hubieran pagado un interés, y me lo entregás con el interés, y te hago pasar. Pero no me lo entregaste con el interés. Me lo entregaste como te lo di. Lo guardaste, no lo usaste. No te beneficiaste ni vos, ni beneficiaste a nadie más con eso. ¿Y eso nos habla de la plata? Sí. Eso nos habla de la prosperidad. Eso nos habla de todo. Del ministerio, del talento que nos dio Dios espiritual, el don, el ministerio. Eso nos habla de todo, pero nos habla de plata, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Nos habla de plata. Y de hecho, si el que no sabe hacer nada, por lo menos dice, ponga la platita en interés que le dé algo. Ahora ahí están las cuentas esas, como es, pastora, que yo no entiendo mucho. Las cuentas digitales que te pagan. La billetera virtual que te paga por lo menos algo, para no perder todo. Pero lo que está hablando la parábola es que dentro de nosotros hay algo que puede hacer subir el potencial y llevarnos a otro nivel. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros.
¿Qué recibieron de parte de Dios? ¿Qué tienen hoy de parte de Dios? Un poco la charla era motivarlos. Primero de todo, el autor del libro que yo estaba leyendo habla de tener identidad, de saber quién soy. Si yo no sé quién soy, mis pensamientos nunca van a estar acorde a lo que dice la palabra de Dios. Yo tengo que saber que soy hijo de Dios. ¿Amén? ¿Son hijos de Dios? Amén. Son hijos de Dios, porque no hay nadie nuevo. Somos hijos de Dios. Como hijos de Dios, Dios nos da privilegios, nos da muchas bendiciones. Entonces, tenemos que tener esa identidad. Yo soy hijo. Yo soy hijo. Usted tiene que decir, yo soy hijo. Yo no soy cualquier cosa. Yo no soy más. Una vez en un velorio había muchos pastores y yo tenía que dar el responso y yo temblaba porque digo, hay muchos pastores, como la pastora Nora, así, famosos. Y yo digo, ¿quién soy? A mí no me conoce nadie. Y escucho al Señor que me dice, vos no sos más que ellos. No, Señor, yo no soy más que ellos. Me dijo, pero tampoco sos menos. Así que parate y habla con autoridad, me dijo. Y me paré y hablé con autoridad. Amén. El Señor me dijo, no sos más que ellos, no te creas, no sos más que ellos. No, Señor, no. Pero después vino lo segundo. Dijo, pero tampoco sos menos. Así que te parás con autoridad. Y eso me quedó. Y esa frase va a marcar algo en esta tarde también. Se las cuento porque va a marcar algo. Identidad. Yo tengo que saber quién soy. Soy una persona bendecida por Dios. Por estar en Transformación Balcarce. Por estar en la iglesia, por estar en Cristo. Soy una persona bendecida por Dios. Por más que no le guste al diablo, por más que no le guste al vecino, somos bendecidos por Dios. Quizás alguno tiene un problema, alguno tiene una necesidad, alguno tiene una petición, alguno tiene algo. Venga mañana que viene el evangelista. Amén. Pero somos hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios yo tengo una identidad, tengo que saber quién soy. Que un judío sabe que es judío. Acá o donde esté, sabe que es judío. Y sabe que si él se le antoja sembrar una semilla en el pleno desierto, en el lugar que nada, no da nada, no sé cómo hace, la Gracielita sabe mucho de planta, no sé si la llamarán a ella o qué, pero planta una semilla al judío y al judío le creció la planta. ¿Es verdad? Se le creció la planta, porque tiene la bendición de Dios y él sabe que es judío. Y al igual nosotros somos hijos de Dios. Lo que yo haga, usted diga conmigo, lo que yo haga tiene que prosperar. Tiene que prosperar. No hay forma de que no prospere. Si no prospera, traemos a la pastora, hacemos sanidad interior, liberación, oramos, hacemos ayuno, hacemos lo que sea, pero tenemos que salir adelante y tenemos que saber quiénes somos. Y lo segundo es propósito. ¿Para qué lo voy a hacer? Propósito. ¿Para qué lo voy a hacer? De hecho, lo había escrito mal, menos mal que me avisaron. Propósito. ¿Para qué lo voy a hacer? Tiene que haber un propósito. ¿Es para solventarme? ¿Es para que mi familia viva bien? ¿Es para salir adelante? Tengo que tener un propósito en la vida. ¿Por qué lo hago? Porque lo necesito hacer, porque necesito trabajar, porque me tengo que casar, por los que ya se casaron, porque tienen que venir los hijos. Entonces hay que ahorrar, juntar, pues los pañales están caros. Entonces, propósito, me tengo que esforzar por algo. Propósito. Cuando yo tengo el propósito, una de las cosas que me enseñó mi esposa, yo no sabía esto de inversiones, no quería saber nada de la economía, siempre ahí, pero mi esposa decía, no, tenemos que tener una meta, me decía, vamos por esta meta, ok, trabajamos por esa meta, cuando cumplíamos esa, íbamos por otra, y así el Señor nos fue proveyendo. Muy sabia la pastora. Claro que sí. Denle un aplauso. Identidad y propósito. ¿Por qué lo hago? ¿Para qué? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué?
¿Y para qué? Porque necesito solventarme, porque necesito algo. La parábola de los talentos implicaba 3 cosas. Responsabilidad, estoy recibiendo algo que no es mío, que me lo dan a cuidar. Administrarlo, tengo que administrarlo, tengo que multiplicarlo y tengo una recompensa por haberlo hecho. Eso era más o menos el bosquejo de la parábola de los talentos. Ahora, muy lindo todo esto, pero a la hora de que me dan algo, ¿cómo lo transformo en algo más? ¿Cómo lo multiplico? Empieza una lucha en la mente. ¿Será de Dios o no será de Dios? ¿Será que lo pongo en el banco? ¿Será que no? ¿Será que fabrico algo y lo salgo a vender? ¿Será que los dulces de la abuela Gra? Amén, dicen ahí, claro que sí. ¿Será? ¿Qué será? ¿La empresa? ¿Qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Empieza la lucha. Porque nosotros, dentro de la cabeza del cerebro, dice que automáticamente cuando vamos a hacer algo que no conocemos, que no sabemos, que vamos a correr riesgo, nuestra mente se va al pasado. Y ahí es donde tiene que trabajar la pastora con sanidad interior, con liberación, porque nos vamos a la niñez, no, porque el día que a mí me dieron algo, en vez de multiplicarlo, lo estropeé, se estropeó, se rompió, perdí, porque me fue mal en un negocio. Yo todavía estoy luchando con un negocio que me fue mal. Y tengo que volver a la sanidad interior, volver a renunciar, y renuncio. Amén. Un negocio que me fue mal, que me fundí. Y entonces cuando quiero emprender algo, mi mente, acordate de lo que te pasó. ¿De dónde vendrá ese pensamiento? Acordate lo que te pasó. Invertiste, ¿te acordás? Perdiste. ¿A dónde va la mente? Al pasado. Al pasado. Y eso me da miedo. ¿Cómo hago entonces ahora? El tema, vamos a trabajar en la mente. Vamos a trabajar en ese diálogo interno. Este autor decía que yo no puedo lograr multiplicar lo que tengo o alcanzar mi mayor potencial porque dentro de mi mente tengo una lucha interna. Yo hablo. ¿Usted habla solo o sola? Yo hablo. Lo que pasa es que a veces, para que no digan que estamos locos, hablamos adentro. Hablamos adentro. ¿Qué sé yo? Es decir, después de la reunión me voy a comer algo rico. Si un día dije eso, después el nene pedía helado a la mamá, ¿te acordás? Le hablé de los helados y el nene le pidió helado. Pero usted dice, después de acá yo me voy a tomar un helado. Piense. Eso se llama diálogo interno. Dentro de la mente uno arma y desarma. Uno habla consigo mismo, no, porque si yo me meto en eso, invierto en eso, me pasó esto. No lo digo con la boca, pero lo estoy pensando. Pero mirá, te quieren convencer, mirá, hacelo porque vas a ganar tanto. Y por dentro, no lo voy a hacer porque yo ya invertí, ya perdí. Eso se llama un diálogo interno, adentro de uno. Y eso nos lleva a no multiplicar el talento. Y yo lo vengo a recibir esta semana y le digo, Señor, confírmame por la palabra. Y entonces el Señor me empezó a hablar. Salmo 42:11. Quiero que preste atención porque esto le va a bendecir. ¿Qué es lo que usted está pensando? El salmista no hablaba con la boca, pero le hablaba al alma. Decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Posiblemente después lo dijo con palabras, pero primero lo pensó.
¿Por qué te abates, alma mía? Le estaba hablando al alma que estaba adentro, no hacía falta mover la boca. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y le ordenaba al alma que alabara a Dios. Posiblemente con la boca cerrada. Posiblemente ese día había venido bajoneado, no quería cantar. Y entonces pensaba, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Eso es un pensamiento interno. Pero después da la orden, espera en Dios porque aún he de alabar. Entonces yo dije, David pensaba y hablaba con su alma. ¿Usted habla con su alma? Yo hablo conmigo mismo, me reto, me enojo, después le digo cosas lindas, como David. Espera en Dios porque aún he de alabar. Ese diálogo interno te va a condicionar a tu mayor potencial, para bien o para mal, el diálogo interno que tenemos. Nos encontramos con una persona, por fuera una sonrisa, pero por dentro ya vas a ver. ¿Qué es eso? Un diálogo interno. Por fuera un abrazo, por dentro me las vas a dar. Por fuera veo el negocio, veo la oportunidad, por dentro, no, pero con lo que me pasó yo no vuelvo a invertir. Hay algo que no se sanó. Hay algo que está ahí latiendo. Por eso Pablo escribe a los Romanos capítulo 12, verso 2, y va a dar un consejo. Y va a decir que se transforme la mente. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que hay que transformar la mente. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Yo pongo acá, a ver así, más o menos, a ver si me sale. ¿Qué es eso? Un helado. Ahí ustedes lo ven, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Un helado. Y algunos, como el chiquito, dice, mamá, después que salgamos me compran. Pues se fue de acá derecho a comprar. Un helado. Ustedes lo ven y ustedes dicen, es un helado. Ahora, si yo les digo, piensen en un helado, como a ustedes les gusta. Piensen. Cierren los ojos, piensen en un helado. ¿Oh? ¿Cómo les gusta? A ver, ¿cómo les gusta? Con medio kilo. Medio kilo con la oblea. Con oblea y con chocolate arriba. Y varios. Wow. ¿Gracielita? Yo pienso en un helado de 2 gustos. De 2 gustos. Que siempre como. De cucurucho, con cucurucho. ¿Ustedes? ¿Qué tipo de helado? Igual de poco, ya sé. Sí. Igual la torta helada. También, torta helada. Por ahí que les gusta. Un cuarto de helado. ¿A alguien sí le gusta? Un cuarto de helado. Medio kilo. Medio kilo, no le alcanza. ¿Por ahí les gusta el helado? Cucurucho trigo. De agua igual, es como yo con el de limón de agua, así perfecto. ¿Ustedes cómo les gusta? El kilo. ¿Sí? Ah, del marca y bueno, y Marcela. La capelita, ¿cómo se llama? La capelita. Capelita. Angie, ¿cómo te gusta el helado? Bueno, pensalo, claro. Sí. Bueno, por ahí como le gusta. Batido, que está de los míos también, está más batido. Ahora,
Yo les voy a decir una cosa. Ustedes lo vieron el helado. No está acá. No está dibujado tampoco, pero lo vieron. El cerebro nuestro, a él no le importa si está o no está. Si ustedes lo ven en la imaginación y se saborean, el cerebro dice, es helado. Para él está acá, está en la mesita, me voy a servir. El cerebro lo ve hecho. Por eso cuando Jesús dice, cualquiera que mira a una mujer, le dice al hombre, y la codicia, ya adulteró en el corazón. Porque el cerebro no dice, es verdad, es mentira, no, el cerebro dice, lo veo, lo creo. Entonces, gran parte del diálogo interno pasa porque siempre vemos mal, vemos el fracaso y no vemos la victoria. Pero si usamos ese pasaje para ver algo bueno, para ver un negocio próspero, para ver cómo se me abre una oportunidad, para ver cómo Dios me bendice, si yo empiezo a pensar eso, a imaginar eso, va a llegar el momento que mi diálogo interno, mi cerebro, va a decir se puede, se puede. Lo que el mundo me decía no se puede, con Dios se puede. Con Dios se puede, con Dios se puede, con Dios se puede. Mire cómo cambió. Mire cómo cambió el diálogo interno. Por fuera decían no hay helado, o es un dibujo. Pero ahora que ustedes dicen no, el cerebro dice no. Yo vi el helado de 5 litros, de cuarto, de medio, lo vi con el dulce de leche, lo vi. Lo mismo si nosotros llegamos a lograr ver con el poder de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, esa imagen, ya ese diálogo interno se prepara para recibir la bendición. Dice, no sé de dónde va a sacar el pastor, pero nos tiene que dar el helado. El cerebro cree. El cerebro dice, no sé, como sea, pero me lo voy a comer. Ese diálogo interno cambió. Por fuera ustedes miraban y decían, no hay, pero por dentro dicen, sí hay. Sí hay. Si no hay acá, hay en la heladería, pero que hay. El cerebro lo cree. Y eso es lo que te puede ayudar a multiplicar el talento que te fue dado. Por fuera quizás decís, no me animo, tengo vergüenza, como decía yo. No, que voy a pasar adelante, me tiemblan las piernas. Pero por dentro, si vos podés ver y decir, no, Dios me va a ayudar. Dios dice en su palabra que da poder, Él me va a ayudar. Tu cerebro empieza a trabajar y te dice, sí podés, sí podés, sí podés. Amén. Bendice el café, Señor, que sea de salud, provecho, las manos que lo hicieron. Amén. Reciba su cafecito. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Va entendiendo? Ahora yo quiero que después usted trabaje, piense. ¿Qué es lo que no logró en la vida? Todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo, no importa la edad. ¿Estás vivo? ¿Estás parado en la tierra? ¿Estás caminando? ¿Movés los brazos, las manos? ¿Podés hablar? ¿Podés comunicar? Se puede lograr algo. Se puede multiplicar un talento. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Se puede. Sí. ¿Puedo contar un testimonio cortito, chiquitito esta semana? Cuente. Bueno, con respecto a eso, justamente, la semana pasada estábamos viendo, ¿se acuerda, pastor, que estábamos orando por una casita para mi hija y para mí? Sí. Y me acuerdo que la pastora en un momento me dijo, si es de Dios, hasta sin plata te lo van a dar. Y yo me fui riéndome de la pastora, porque dije, Dios mío, qué fe. Wow, te inyectó Y fe. me dijo, empecé a pensar que estás ahí adentro. Entonces empecé a visualizar, oraba y visualizaba mi casa dentro de un departamento que me habían ofrecido. Pero ¿qué haces si yo no había comprado? Ahí está. Miren Al eso. otro día, después de tomar ciertas determinaciones, al otro día a las 10 de la mañana me llama el dueño del departamento. Si lo quería, que le entregue lo poco que tenía y que lo demás lo íbamos a ir a hablar. O sea que en 48 horas estaba bien bueno el tema. Ya estás dentro del Ya departamento. estoy. ¡Wow! Ahí está el testimonio. Ahí está el testimonio. La pastora le dijo, mírate como que ya estás adentro.
Ahí cambió, cuando vos recién lograste verte adentro, cambió tu diálogo interno. No se puede, a se puede. No se puede, a se puede. ¿Qué opino? Piensa. Yo, si me hubieras dicho a los 10 años, vas a ser predicador, como me decía mi papá, yo lo miraba a mi papá y decía, el viejo pobre no está bien. Pero él profetizaba y él me decía, vos vas a ser predicador. Y me decía, vos vas a ser predicador. Y me señalaba con el dedo de profeta. Y yo decía, el viejo está loco, si yo no paso adelante ni ahí. ¿Y qué soy? Predicador. ¿Cuándo cambió eso? Cuando vino el Espíritu de Dios a mi vida. Sí, y lo dejé actuar. Pero, ¿se puede? Sí. ¿Se puede sacar adelante una empresa empezando de cero? Se puede. Se puede. Diego, yo sé que tenés algo para decir, ¿no? Mateo capítulo 9, verso 21. ¿Escuchó, pastora, el testimonio de Raquel? Vos le dijiste que se viera dentro del departamento. ¿Y qué pasó a las 48 horas? 48 horas me llamaron los contactores que me decían, si dentro del departamento, que si es de Dios, hasta así plata te lo van a dar, que yo me reía. Sí. Y me reía de que no me Está bien. ¿Y qué pasó? Y me llamaron sin plata. El diálogo interno, uno se ríe, va, esto es para mí, no, ¿qué va a ser para mí? Y hay testimonio que sí. Como lo del auto. Elías, ¿qué pasó contigo? Cuando incluso la pastora estaba con Daniel hablando que sin plata que iba a comprar, y usted predicó sobre la bendición del abismo, tuve una visión de una llave de un auto, la agarré y no tenía un peso ahorrado. Y a los 14 días compramos cada 12 un peso. Ahí está. Hay un tema. Cuando el diálogo interno se inyecta fe, ahí es donde ocurre el milagro. Si al diálogo, sí, no, yo sé que vos tenés un montón de testimonios. Porque a mí me venía Hebreos 11. Hebreos 11:1, tal cual. Porque la fe opera así. Exactamente. Y es la única que cambia el diálogo interno. Está en el libro del pastor de Coriano. La tercera y cuarta dimensión. Bon Jogi Cho. Entonces él visualiza primero la bicicleta que no tenía una mesa y una silla. Y empezaba a orar visualizando, pidiéndole a Dios, sabiendo que Dios se lo iba a otorgar. Eso, fe. No lo veo en lo físico, pero lo estoy viendo. Claro. Mi cerebro, en el diálogo interno, empieza a ver y decir, che, ya lo tenés. Porque el cerebro no distingue entre lo real y lo que uno imagina, la imaginación. El cerebro, si yo lo veo, el cerebro dice, es hecho, está hecho. Sí, Diego se anima. En realidad todo se trata de claridad, ¿no? Claridad de objetivo y claridad mental. Lo que pasa es que el enemigo lo sabe muy bien, está continuamente poniéndonos de todo para distraernos, ¿no? Para sacarnos del objetivo. Totalmente. Tal cual. Mateo 9:21. Ahí teníamos Hebreo 11:1. Mateo 9:21. Porque decía dentro de sí, la mujer con el flujo de sangre. Porque decía dentro de sí, no lo hablaba, no se lo contaba al de al lado, no le hablaba con la familia, no. Decía dentro de sí, decía, si tocare solamente el manto seré sano. Ahí que había fe. Su diálogo interno, mire cuál era. Yo, si toco el borde del manto del Señor, soy sano. 12 años enferma, ¿no? 12 años enferma. Si toco el manto, me sano. Eso era su pensamiento. Yo tengo que tocar el manto. Y ella no imaginaba agarrarlo de la mano, pararse adelante, que le pongan la mano, no. Le toco el manto
Y ya visualizaba el borde del manto, el borde del manto, el borde, y se veía tocando, hasta que lo logró. ¿Sí? Lo tocó con mucha fe. Lo tocó con mucha fe. Tal cual. Ella lo venía pensando, porque dice, porque decía dentro de sí, su diálogo interno, dentro de sí, yo toco el manto y me sano. Es más, si ella hubiera dicho, yo me paro adelante y me sano, se sana. Pero ella dijo, si toco el manto. Ya tenía un diálogo interno bien definido, tengo que tocarle el manto. No sé cómo recibió esa revelación. Debe ser que el Señor se lo había mostrado en sueño, en una visión, no sé, pero ella dijo, yo toco el manto y me sano. Así, chicos, si ustedes reciben algo, hago esto y con esto prospero, con esto salgo adelante, con esto planto, no sé, mi casa, con esto... Lo que pasa como es una que empresa. si Sí, ella pastor. también, si lo habla, alguien le puede decir, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Seguro. Y ella dice, sí, pero... Y ahí sonaste. Yo cuando vi los elegidos, lo despreciaba. Era una mujer que tenía flujo de sangre. Exacto. Porque se quería arrimar a la gente, la echaban, la defendían que era ella y la sacaban. Lo difícil que era imaginarse para ella que iba a llegar a tocar a Jesús. Qué bárbaro. Ahí me di cuenta de lo que nos pasa hoy cuando hacemos una empresa hoy, cómo están las cosas. Si nadie vende nada. Ahí está, miren eso. Y Dios a veces hay tanto para hacer, está todo. Todo. A mí me cuesta hoy que quiero dejar de hacer, porque toda la vida dice dejar de hacer, porque sé que lo que me intenta le va bien. Va bien. Porque justamente la gente no emprende porque dice, oye, si hoy al negocio no entra nadie. Pero no es una cosa. Yo me emocioné cuando miré la serie En Los Elegidos. en el momento de la mujer. Lo despreciaban, cuando se quería remar y la respondían que era ella, la echaban automáticamente, pero ella creyó que iba a llegar a eso. Su diálogo interno, lo que hablaba dentro, yo tengo que llegar, yo tengo que tocar el manto, yo tengo que llegar. A mí no me van a parar, porque tenía fe. A mí no me van a parar. La persona que tiene fe dice, a mí no me van a parar. Mi empresa, ¿cómo tiene que decir? A mí no me paran. Esto va para adelante. Esto van a ver lo que Dios va a hacer. Así, fe, porque donde el diálogo interno cambió al pasado. El tío de More es un próspero. El tío de More nos cuenta a los varones, cuando viene nos da clase, ¿no? Dice, yo empecé con 7.000 pesos. Hoy tiene un negocio grandísimo, ¿no? Tiene más, ahora tiene casa, tiene propiedades, Empezó con 7.000 pesos. Pero lo multiplicó. La parábola de los talentos. Lo multiplicó. Bien. Vuelvo a hablar del objetivo, manto. El objetivo. Yo experimentaba mucho andando a dedo, tuve 15 años a dedo y me pasaba eso. Por ejemplo, iba para Tandil y tenía que ir para Tandil, pero no tenía el objetivo de ir a tal lugar. Cuando a veces me invitaba algún primo a la casa y eso, que yo sabía que tenía que ir para ahí, capaz que me dejaban ese fin de semana a 2 cuadras, 3, donde tenía que ir. Y grande Tandil. Me han pasado muchas veces eso. Mira vos, sin tener al Señor, ya tenías fe, tenías objetivo claro. Pero también hay que ver que el que escondió el talento, lo escondió porque tuvo miedo. Claro. Se dejó influenciar por el Y eso, el miedo es lo que hoy tenemos que echarlo, como dice el pastor ahí. No, hay que echarlo fuera. Miedo que te saca de la realidad mental. Tal cual, donde cambia el diálogo interno, que perdemos la fe, empezamos a ver lo negativo. Y donde vemos lo negativo, y no llego, ¿qué voy a llegar? Mirá la multitud que hay, ¿cuándo voy a tocar el borde del manto así? Y ahí perdía. Entonces ella dijo, no, yo toco el borde, me sale. Tremendo. Esther capítulo 6, verso 6. Vamos a hablar de un personaje llamado Amán. Este tenía un diálogo interno pero distinto. Este tuvo un diálogo interno pero distinto. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán, ¿dónde?
en su corazón. Diálogo interno. Diálogo interno. ¿Qué dijo? ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? Se equivocó, porque él no tenía fe. Él lo que tenía era egoísmo. Él lo que tenía era ambición. Él lo que tenía, dice, yo soy el mejor, yo puedo. No tenía la fe en Dios. Estaba mal creído. Y su diálogo interno, miren, ¿lo habían visto de esa forma? Un diálogo interno, hablaba con él mismo, acá adentro, antes de contestarle al rey. ¿Y a quién va a ser? ¿A quién más que a mí va a querer honrar el rey? Si yo soy el segundo, si yo estoy al lado. Su diálogo interno lo llevó al fracaso. Miren eso. Cuidado con pensar mal, querer decir, no, a mí me tiene que ayudar porque soy yo. No, me va a ayudar porque yo soy su hijo, me va a ayudar porque tengo un propósito, pero no porque yo me la crea. ¿Qué opinan? A ver. Qué tremendo este Amán, ¿eh? Aquí, en su corazón. ¿A dónde hablaba? Acá adentro. Que el rey no escuchara. Acá adentro hablaba. Diálogo interno. Acuérdense de eso. Diálogo interno. Su ego. Hablaba. En la Biblia está el diálogo interno. ¿Se dan cuenta? El Señor me hablaba esta semana a través de esto. Y el Señor me dice, decirle que los quiero llevar a un mayor nivel. Que desarrollen su mayor potencial. Amén. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Y en la Biblia está el diálogo interno. Yo le decía, ¿cómo es eso el diálogo interno, Señor? A ver, mostrame por la Biblia. Pues yo me baso en la Biblia. Lucas capítulo 7, verso 36. Jesús fue a comer a la casa del fariseo, vino la mujer con el perfume, ungió los pies, dice, pero uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume de nardo. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio este fariseo que le había convidado, dijo para sí, ¿a dónde? Diálogo interno. Diálogo interno. Empezó a decir, yo lo invité. Y dice, si este fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. Mire lo que dice, 40. Entonces respondiendo Jesús, palabra de ciencia, lo que hemos estudiado los dones, palabra de ciencia, Simón, una cosa tengo que decirte, di maestro, por fuera estaba todo bien, por dentro, ¿a quién invité a comer? Yo creí que era profeta. Y ahí le cuenta toda la historia y el fariseo no tuvo otra cosa que creer, porque Jesús le reveló lo que estaba en el diálogo interno. Por fuera, todo bien, mirá, sí. Por dentro, si este fuera profeta, si la pastora Nora, si el evangelista que viene mañana, si el pastor, diálogo interno. Me priva de multiplicar el talento. Diálogo interno. Si este fuera profeta, la palabra dice, se apagó. Elías, querido. Dice, si este fuera profeta, dice, iba a saber quién le toca. Y la Biblia dice, creer en Jehová Dios y
y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y yo vi en el tiempo que llevamos que alguien, Gabriel le dio una palabra, pasaron 6 meses, yo oraba, decía, Señor, ten misericordia de la palabra que soltó. Ten misericordia, ¿cómo va a ser esto? Porque eso sí que no veíamos, ahí, gloria, no veíamos nada, pero a los 6 meses se cumplió la palabra así. Pero la persona que recibió esa palabra en una discusión, en un malentendido, termina hablando mal del profeta. Lamentablemente hoy no sabemos qué es de la vida de esa persona. Creed en Jehová Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y el fariseo decía, si este fuera profeta, un diálogo interno, todo empieza acá adentro. Si el pastor, si el hermano, si este, si aquel, si el otro. Así es como comienzan las divisiones, así como comienzan los chismes, así como comienzan las malas acciones. Pero así es como también nosotros mismos nos boicoteamos con lo que vamos a hacer, con el emprendimiento. Y si lo hago y me va mal y empieza en vez de la fe, la duda, empezamos nosotros mismos a ir para abajo. Pero en esta tarde viniste a este lugar a que te inyectemos fe, motivación, como la mujer. Toco el manto y me sano, toco el manto y me libero, hago esto, ayuno, oro, voy a la iglesia y Dios me bendice, Dios abre los cielos, Dios abre las puertas que están cerradas. Y le dejo la tarea del rico. El rico dice que tuvo una gran cosecha y no le entraba. Entonces dice, tengo que derribar los graneros, hacerlos más grandes y llenarlos más, porque así le digo a mi alma, muchos bienes tiene. Pero le dijeron, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Pero él dialogaba, muchos bienes tienes ahora para vivir, come, bebe, disfruta. Diálogos internos. Se los dejo, busquen. Hay más en la Biblia, se los dejo como tarea. Busquen, analicen. Diálogos internos. Hay diálogos como esta mujer, llenos de fe, que te van a llevar a tu mayor nivel, a tu mayor propósito, a tu mayor potencial. Hay diálogos. Y si me meto y no me va bien, y bueno, sin riesgo tampoco podemos saber cómo nos va a ir. Pero aprendamos. Lo voy a hacer en tu nombre. Pedro era uno que dijo, toda la noche pescamos y no hemos pescado nada, mas en tu palabra echaré la red. Entonces hoy de esta clase te tenés que ir con fe. Podés alcanzar tu mayor potencial. Si lograste algo, multiplicalo. Cobraste 10, hace algo, vende algo, ponelo en el banco, lográ tener 20. Multiplicá. Empezá a multiplicar. Dios no es un Dios de suma, Dios es un Dios que multiplica. La Biblia dice que uno puede echar fuera 1000, pero 2, 10.000, se multiplica por 10 la cuenta. Por eso los matrimonios son bendecidos. Uno gana 1000, pero 2 ganan 10.000. Mire eso. No sé, pastor, qué hacer. Ponete de socio con alguien que tenga fe. Uno va a ganar 1000, 2 van a ganar 10.000. Fe. Tu diálogo interno tiene que decir, si aquel pudo, yo también. ¿No, Eduardo? ¿Qué opinas? Es así. Si aquel pudo, yo también. Si el de los talentos de 5 lo multiplicó por 5 más, yo también.
Si el que tenía 2 lo multiplicó por 4, yo también lo multiplico. Ahora no tengo que ser el que escondió el talento. Tienen que alcanzar el mayor potencial. Y para alcanzarlo, el diálogo interno es fundamental. Lo que yo pienso más de lo que hablo, lo que pienso es donde me va a llevar, porque no me voy a regir tanto por lo que digo, sino por la fe interna. La mujer decía, si yo toco el manto, como decía la pastora, si ella lo hubiera contado, no, pero mirá la gente que hay, ¿cuándo va a tocar el manto? No, olvídate. ¿Cuándo te ibas a ir a la casa? Cuando tengas la plata, el mes que viene. ¿No, Raquel? Y así, con el auto, ¿cuándo lo vas a tener? Dentro de 5 años. No tenías ni un manto, ¿te acordás? Pero tomaste la llave. Y Catalina en Córdoba, 8 años sin verla, sin saber cómo estaba, sin saber cómo estaban las cosas. En 24 horas, llorando en el altar por la foto y eso. Entonces, parte final y cerramos. Entonces, nos tenemos que multiplicar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos tenemos que multiplicar. ¿Cuál va a ser nuestro diálogo interno a partir de ahora? Se puede. Se puede. Si el ópera se multiplica, nosotros también. Si el pastor Frankie está multiplicando la iglesia, nosotros también. Y mañana es un día especial para multiplicar la iglesia. Así que inviten. Amén. Tu mayor potencial, lo podés lograr, lo podés alcanzar. No sos menos. Identidad. ¿Quién soy? Soy un hijo, una hija de Dios. No sos menos. Capaz que no te creas más que el otro, como Amán. No te creas, pero tampoco te creas menos. No sos menos. Cirilo, no sos menos. Si lograste un taller, vamos por algo más grande. Silvia, vamos por algo más grande. Belén, lograste un título, tenés un título, vamos por ese negocio, por esa empresa y vamos por algo más grande. Vamos. Diego y María, ustedes saben, ustedes pueden. Ustedes, el diálogo interno se puede, porque somos hijos de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Véngase de pie. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre, en esta tarde. Padre, hemos abierto la palabra. Señor, que el Espíritu Santo tome control de ese diálogo interno, que ponga fe en esta tarde en cada uno de nosotros, porque hay algo grande que debemos alcanzar, hay algo poderoso que debemos alcanzar. Todavía no hemos comenzado, Señor, pero a partir de hoy ese diálogo es como el de esta mujer. Si tan solo toco el manto, soy sano, soy libre, soy prosperado. Mi vida va a ir para adelante, mi familia le va a ir bien, a mis hijos le va a ir bien, a mis nietos le va a ir bien, a la iglesia Transformación Balcarce le va a ir bien. Vamos, suelte palabras de fe, suelte palabras de fe, suelte palabras de fe. Sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre.
será la gloria.